Bueno, buenas tardes, soy Santiago Concilio, auxiliar alumno de la materia de topografía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y les voy a hacer un pequeño resumen acerca del método de medición de ángulos mediante el método de Bessel. Bueno, a modo de repaso, lo que se debe hacer antes de medir es colocar el trípode en el terreno de manera fija y a una altura cómoda para el usuario, ¿sí? Y en lo posible centrado al punto de referencia en el terreno, que uno puede colocar con una varilla pintada o lo que sea, ¿sí? Bueno, una vez fijado el trípode, eh, uno coloca el teodolito también mediante los tornillos de nivelación, los ajustes y lo que serían también guiándose por los niveles tubulares y esféricos para, digamos, horizontalizar en lo posible el plano del teodolito, ¿sí? Y con la mira de plomada, uno puede ajustar de manera aún más precisa el teodolito en el terreno, ¿sí? En este caso el punto rojo debe estar centrado en lo posible al punto de referencia que uno colocó en el terreno, ¿sí? Bueno, una vez colocado el teodolito, lo que se hace es, bueno, colocar los puntos de referencia que uno desea medir el ángulo. Primero mediante jalones y después también mediante una referencia en el suelo que tenga un color que sea distinguible. Puede ser amarillo o también rojo y blanco, sería lo mejor. Y bueno, para poder medir el ángulo, hacemos uso de este instrumento, el teodolito. Cabe destacar que el teodolito tiene lo que sería un transportador internamente, donde según la posición en que se encuentre, tiene una referencia de ángulo cero, ¿sí? Y uno cuando lo utiliza para realizar mediciones de ángulo, uno va teniendo distintas, ¿cómo se dice? Distintas medidas, ¿sí? En este caso, cuando uno apunta al jalón, uno puede obtener una cierta lectura mediante el microscopio permiso, de lectura, ¿sí? Donde acá lo que se obtiene es el valor del ángulo, la decena del minuto, la unidad del minuto y los valores de los segundos. Como usuario se recomienda tener una precisión de hasta medio segundo, es decir, si no está sobre la línea y está entre medio de dos líneas de referencia, uno puede decir que la unidad del segundo está en valores enteros o con un decimal de 0,5. ¿Sí? Bueno, para poder medir los ángulos entre dos puntos en el terreno, lo que se utiliza este teorito y mediante el uso del eje de la mira colimadora, uno posiciona la mira primero al jalón para posicionar de manera aproximada el teorito al objetivo, ¿sí? Más o menos se vería así. Tiene una cruz blanca y esta cruz blanca debería estar sobre el jalón, ¿sí? Una vez que el teorito está posicionado de forma vertical en el objetivo, uno debe utilizar el objetivo para apuntar a la referencia del suelo, ¿sí? Uno utiliza los frenos que dispone el teorito para fijarlo y mediante un movimiento fácil, uno apunta el objetivo al punto de referencia en el suelo, que debería verse aproximadamente como esto, ¿sí? Eh, Fíjense la importancia de tener una varilla de un color distinto al fondo del terreno o el jalón, ¿sí? En lo posible,
la cruz del objetivo debe estar centrado a la varilla que usamos de referencia, ¿sí? Bueno, una vez ubicado el objetivo a la referencia del suelo, uno realiza la lectura de ángulos. En este caso, estamos hablando de que, bueno, la diferencia entre nuestro valor 0 de referencia que tiene internamente el teodolito a este objetivo es de 43 grados 56 minutos y 34, bueno, si fuera un teodolito electrónico mucho más preciso, nos diría exacto el decimal. Como si fuéramos usuarios, directamente podemos obviarlo y es decir, bueno, la lectura que me ofrece el microscopio es que la línea de referencia está mucho más cerca del 35, ¿sí? O 36, lo que uno le parezca. Obviamente puede haber errores de, digamos, usuario que uno debe tratar de minimizar, ¿sí? Bueno, ya uno registra la posición de ángulo del primer objetivo. Lo que se debe hacer ahora es apuntar el teorito de la misma manera al segundo objetivo, ¿sí? Entonces, de vuelta, se destraba el instrumento y con la ayuda del eje colimador se apunta al jalón y una vez apuntado al jalón se fija el instrumento y de vuelta con el objetivo uno trata de apuntar mediante la mira objetivo, permiso, mediante la mira objetivo a la referencia que pusimos en el suelo, ¿sí? También debería verse de esta manera. Se fija el objetivo y se realiza lectura de los ángulos, como antes habíamos explicado. Bueno, una vez obtenido los valores, no terminamos ahí. Uno puede registrar los valores y puede tener un ángulo entre ellos, realizando simplemente una cuenta de diferencia entre ángulos. Ahora, ojo, para tratar de minimizar los posibles errores de usuario y también del instrumento, lo que se aplica es el método de Bessel. ¿Qué hace Bessel? Bueno, al teodolito le realizamos este procedimiento. 1. Al objetivo le da una vuelta de 180 grados, ¿sí? Una vuelta de 180 grados y al instrumento mediante el eje vertical también se le hace una vuelta de 180 grados. Ups, permiso. Ahí está. Ahora, ¿por qué uno debería hacer este movimiento? Bueno, justamente, ¿qué pasa luego de aplicar Bessel? ¿Se acuerdan de nuestra referencia cero imaginaria que teníamos antes del instrumento? Bueno, al aplicar esa vuelta de 180 grados doble, nuestra nueva referencia también está en una posición a 180 grados de diferencia, ¿sí? Por lo que si repetimos el procedimiento que hicimos anteriormente, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, los ángulos van a ser distintos, van a tener una diferencia de vuelta, 180 grados, o por lo menos esa debería ser la diferencia, ¿sí? La diferencia debería ser de 180 grados, ¿sí? Al repetir el procedimiento. ¿Cómo uno hace para no confundirse de, digamos, mediciones, ¿sí? Como saber si los ángulos que uno realiza lectura no están mezclados. Bueno, usamos de referencia esto, el círculo que tiene el instrumento, ¿sí? Este círculo. Justamente esa va a ser nuestra referencia a la hora de armar la tabla. Realizamos medidas con el círculo izquierdo o círculo derecho primero y realizamos la lectura de los ángulos entre los puntos, ¿sí? Esto es un ejemplo de un trabajo práctico de años anteriores, ¿sí? Donde distintos usuarios realizan las mediciones de los ángulos aplicando Bessel, ¿sí?
para la primera medición tenemos el círculo del lado izquierdo y realizamos la medición de los distintos puntos. Y después aplicamos Bessel y ahora nuestro círculo se encuentra en el lado derecho. ¿Sí? Y aplicamos también el mismo procedimiento para realizar la medición de ángulos. Fíjense que la diferencia debería ser, si hacemos todo de forma perfecta, debería ser de exactamente 180 grados. Obviamente la diferencia puede ser entre 5 y 30 segundos. ¿Sí? Más de 30 segundos uno debería considerar o seguir practicando el método o de tratar de ajustar el instrumento, ¿sí? De alguna manera. Obviamente no se toma un ángulo a elección, sino que se promedia los resultados de los ángulos obtenidos, ¿sí? Fíjense que según el usuario puede tener mayor o menor diferencia entre los ángulos medidos, ¿sí? Bueno, eso sería todo para aplicar el método Bessel para la medición de ángulos mediante el uso del teodolito. Ojalá que podamos en algún momento de la cursada poder aplicarlo en campo para mostrárselos de forma más didáctica. Saludos.